Muy buenas noches a todos, queridos vecinos, vecinas, estimados visitantes de Fuentes de León. Es para mí un placer dar la bienvenida a la tercera Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Fuentes de León. Para empezar, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que cada año podamos celebrar esta feria, que cada año va tomando mayor relevancia dentro del sector del Ibérico de Bellota. Y bueno, para empezar me gustaría hacer una breve descripción de lo que nos espera a partir de hoy, y para ello cuento conmigo con el director técnico de la empresa Agraporcell, don Adolfo Rangel Prats, que nos va a dar esta noche una conferencia sobre la nueva norma de calidad del cerdo ibérico, que tanta controversia ha generado en los últimos meses, sobre todo para los que nos dedicamos al tema del cerdo ibérico. Y bueno, seguramente él va a intentar dejarnos aclarar todas las dudas, y seguramente que nos vamos a ir de aquí esta noche muy satisfechos de lo que vamos a escuchar, porque seguramente que todo quedará muy claro. Para mañana, pues bueno, ya sabéis que a las 12 de la mañana comienza la feria con la inauguración oficial, la apertura de los stands. A partir de la 1 comienza el tercer concurso de cortadores a nivel nacional de jamón. Este año, pues bueno, contamos como todos los años con cuchillos de primer nivel y bueno, esperemos que genere tanta expectación como la verdad, la labor que van a hacer, porque seguramente que va a ser muy interesante. Por la noche sabéis que también tendremos tiempo para la diversión, con el concierto de los conocidos Barbas de Oro, y el domingo pues tendrá lugar la matanza tradicional, como años anteriores, y el tan esperado primer concurso de vino también de Fuentes de León, que bueno, quiero dar las gracias desde aquí a los productores, que la verdad que se han volcado con el tema. Nosotros queríamos hacer algo distinto, sobre todo el domingo, que otros años, un poco después de la matanza, había quedado desangelado, y bueno, pues este año queríamos que la gente siguiera la fiesta una vez terminada la matanza, siguieran involucradas en la feria, y de alguna manera, pues bueno, hemos pensado que qué mejor que hacerlo dando a conocer también el vino que fabricamos en Fuentes de León, ¿vale? Por lo tanto, daros las gracias por estar aquí esta noche y bueno, desearos que paséis la mejor feria del jamón de lo que llevamos hasta ahora, que quién no lo iba a decir, pero ya llevamos 3 ediciones, y bueno, deciros eso, que disfrutéis mucho de ella, que valoréis mucho lo que tenemos, el esfuerzo que se hace por parte de cada profesional que participa en ella, porque sí que es verdad que para los profesionales también supone un esfuerzo, un esfuerzo económico, y también a título de trabajo también supone cada día pues ir preparando la feria. No, a pesar de que lo que se ve allí luego no parece que es mucho, pero sí que es verdad que lo es, ¿vale? Entonces, sin más, os dejo con Adolfo, que seguramente va a ser una charla muy interesante y vamos a disfrutar mucho de ella. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero, quería agradecerle al Ayuntamiento la oportunidad que me da de poder contaros un poco todo el tema referente a la normativa nueva de la norma de calidad del cerdo ibérico. Prácticamente, por lo que he visto, casi que todos los que estamos aquí nos conocemos, con la mayoría de vosotros tengo una relación de tipo personal, algunos de amistad y cuando menos profesional, sino como vecinos, ¿no? Cuando la comisión, en nombre de Eduardo, de Ismael y de Kiko, me propuso hacer la charla esta, bueno, además como era coyunturalmente, era un cambio normativo el que nos ocupaba en el año que estamos, me pareció bastante acertado. El único problema, que claro, hacer una conferencia sobre lo que es una norma de calidad, hacer una conferencia sobre lo que es un texto normativo, ir depurando, ir desgranando un poco todo lo que es una norma o un texto legal de este tipo, se corre el riesgo de resultar un coñazo, realmente, porque claro, en muchos aspectos pues vienen a ser punto a punto textos puramente legales, en algunos casos se podrá desarrollar algo más, pero en muchos casos no da para mucho más, ¿no? Entonces, dentro de que voy a ir desgranando todo lo que es los cambios normativos que nos van a acertar, voy a hacer un poco, a modo general, un resumen de cuáles son las labores que debe hacer
tanto a las partes productoras, en este caso los ganaderos, como a la parte industrial, en cuanto al cumplimiento de la norma y cuál es el trabajo, el funcionamiento, las labores que realizamos nosotros como entidades, como organismos evaluadores de conformidad, bajo la supervisión o bajo las directrices que estas mismas normas son las que nos marcan, ¿no? Si no me enredo, sé que siempre la tecnología alguna vez falla. Pues, como os comentaba, bueno, creo que todos me conocéis, soy Adolfo Rangel, soy veterinario, llevo ya en torno a 12 años dedicados prácticamente con exclusividad al tema de la dirección técnica de Araporcei, una entidad es un organismo, ahora lo llamamos organismo de evaluadores de conformidad, lo que entendemos todos por inspectora, por certificadora en el sector, ¿no? Pues nosotros en las labores de inspección nos dedicamos a verificar requisitos aplicables a lo que son los animales ibéricos bajo la norma de calidad del cerdo ibérico y los requisitos que han de cumplir lo que son los establecimientos que están registrados en lista marco para exportación. Desde el punto de vista de la certificación, exactamente igual, bajo la norma de calidad, certificamos lo que son los productos ibéricos y aparte de ello nos dedicamos también a marcas de garantías privadas y etiquetados facultativos. Vaya por delante que esto obligatoriamente me tocaba hacerlo, la cuña publicitaria de rigor. Si empezamos un poco a ver desde el año 2001 en el que se publica la primera norma de calidad del cerdo ibérico, que es el Real Decreto del 1083, hasta el 414, pues ha habido una serie de modificaciones, una serie de cambios en todo esta serie de normativas, ¿no? La publicación del Real Decreto, el objetivo, como pongo ahí, de definir lo que son las características de calidad y marcados de las piezas de los productos derivados del cerdo ibérico, ¿no? Lo que sea jamón, paleta y lomo, ¿no? Como todo lo que se comienza, se inicia en cualquier actividad, y en este nivel es distinta, dieron lugar a un montón de modificaciones, porque se veía que había ciertas zonas en las que quedaba un poco corto, y se quedaban muchísimos vacíos a la hora de las interpretaciones legales, de las interpretaciones a la hora de poder llevar a cabo el control de la norma, ¿no? Lo cual daba lugar a que hubiese muchos pasillos, muchos flecos en los que el fraude pues, pudiera acampar un poco más o menos anchas como quería, ¿no? Entonces se hicieron un montón de modificaciones, se establecieron órdenes de desarrollo, órdenes APA, que fueron mejorando poco a poco y subsanando todo ese tipo de errores, todo ese tipo de fallos, ese tipo de carencias que había en ese Real Decreto del 1083 inicial, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que todo ese tipo de modificaciones, todo ese tipo de órdenes que iban desarrollándose, lo que dio lugar a una gran dispersión normativa. O sea, tú tomabas lo que eran los textos legales, todo lo que eran las directrices normativas que te regían el sector ibérico, y era una locura. O sea, interpretar todo eso tenías que recurrir a la norma tal, norma cual, y órdenes cual, modificación según tal Real Decreto, era una locura. ¿Qué se entendió? Creo que con gran acierto, ¿no? A unificar todo eso en el año 2007, en noviembre del 2007, con el Real Decreto del 1469, que unificaba todos esos cambios que ha habido en una nueva norma, que no era más que una evolución de la primigenia, ¿no? Los objetivos principales de ella era la unificación normativa, como digo, y ampliar los ámbitos de la aplicación de la norma, no solamente al jamón, a la paleta y al lomo, sino a la carne fresca, porque quedaba un vacío ahí en cuanto a la carne fresca, sobre todo en cuanto a las normas de etiquetado, no estaba claro cómo había que etiquetar esa carne, ¿no? Se hicieron unos refuerzos en lo que es los sistemas de control y del cumplimiento de la misma, y además de eso se constituyó lo que era la mesa del ibérico, que lo que se ha traducido ahora en la mesa de coordinación, ¿no? Lo que se hace un grupo de trabajo para ver cómo se va desarrollando y cómo se va mejorando todo este proceso de control del sector. Pese a todos estos cambios, se sigue evidenciando a lo largo de estos años, por lo pronto, una falta de conocimiento por parte del consumidor. Y no nos tenemos que ir imaginando en el consumidor de Bilbao, de Barcelona o de La Coruña. Estamos hablando incluso del consumidor de Utrera, de Fregenal de la Sierra o de Aracena. O sea, si hiciéramos una consulta o una encuesta a nivel pública, no aquí los que estamos aquí sentados, posiblemente tendríamos una variedad tremenda en cuanto a las contestaciones, los tipos comerciales, los distintos tipos de calidades, que consideramos un patas negras, un jabugo, hay 45.000 opiniones, ¿no? Entonces se sigue evidenciando, hay una falta, una carencia en ese tipo, en lo que es en el tema de la información al consumidor y, por supuesto, lo que es las mejoras en el etiquetado.
la clarificación del sector, si no pasa por un etiquetado correcto, un etiquetado que no te infunda desconfianza o lo que te lleves a confusión al consumidor, poco vamos a conseguir si de ahí para atrás, por mucho que apretemos, si el consumidor, el producto final, no está etiquetado correctamente, de poco vamos a conseguir, ¿no? Entonces, toda la definición de características de calidad inicial del día 83, más todo lo que contribuyó el 1469, y esas evidencias que veíamos que faltaban, que eran las mejoras en el etiquetado y la información al consumidor, han dado lugar a la publicación y a la entrada en vigor del Real Decreto el día 12 de enero del Real Decreto 4 del 2014, ¿no? Siguiendo un poco el resumen, para que tengamos un poco idea clara cuál es la estructura básica del tema del control de la norma y cómo funcionamiento de la norma, tenemos al consumidor final, porque no olvidemos que esto es un producto, esto es una norma de mínimos para asegurar una garantía en cuanto al marcado y a la calidad de los productos que van a llegar al consumidor final, ¿no? Entonces, las dos estructuras que van a sufrir, o que van, por decirlo de alguna manera, sí, en muchos casos sufrir, la norma de calidad son, por un lado, las explotaciones ganaderas en cuanto a la producción y, por otro lado, los mataderos, salas de espiece, industria de elaboración, transformadores, etiquetadores, distribuidores y almacenistas, ¿no? Por parte de la industria. Todos ellos van a tener, sí o sí, un control oficial, además del control oficial típico sanitario, tal que todos conocemos, el control oficial por parte de la Administración, que puede hacer visitas inopinadas o visitas coordinadas con ellos para ver el cumplimiento de la norma. Interviene ahora de manera directa a SICI, la intersectorial del cerdo ibérico, y la estructura o digamos el funcionamiento es que todas estas entidades deben de hacer un contrato o contratar a una entidad de inspección o de certificación acreditada, según corresponda, sea inspección en la parte de ganadería o de certificación en la parte de industria, en este caso como nosotros o cualquiera de otras entidades que hay acreditadas, y nosotros estableceremos las medidas correspondientes, según nos dicta la norma, para confirmar que el autocontrol de los operadores y todas las actividades que están llevando a cabo están bajo lo que te exige la norma, ¿no? Así pues, lo que son las bases de este Real Decreto, tanto en inspección como en certificación, se basan en tres puntales fundamentales, ¿no? En inspección, la raza, la edad y la alimentación, ¿no? Lo que va a definir, al fin y al cabo, lo que va a definir lo que son las normas de etiquetado y lo que son las definiciones de venta final del producto final, ¿no? En cuanto a certificación, todo se va a basar en una trazabilidad, una rastreabilidad, en que pueda ir hacia adelante desde un producto o hacia atrás desde ese mismo producto y llegar incluso, como mínimo, al lote de explotación o al lote de sacrificio del cual se ha generado esa pieza. La identificación, que es uno de los puntos nuevos que ha introducido esta nueva norma de calidad. Se van a identificar las piezas en el momento del sacrificio en base al informe de raza, edad y alimentación, un informe de conformidad que nosotros emitimos desde la parte de inspección y que la recoge en matadero, recogerá la parte de industria y con los precintos que a SICI, la intersectorial, le suministrará, etiquetarán a las piezas dependiendo de la raza y de la alimentación de los mismos. Ese punto también, igual que la trazabilidad, deberá ser constatado, deberá ser verificado por una entidad de certificación acreditada. Y otro de los puntos importantísimos es el etiquetado, que también hay cambios que ahora que los veremos un poquito más adelante en cuanto a las normas de etiquetado en el nuevo Real Decreto. Basándonos ya en lo que es un punto, lo que son los puntos propiamente de la inspección, si hablamos de operadores, y operadores tengo la definición porque es un rollo aprenderse esto, es la persona física o jurídica que interviene en alguna de las fases del proceso de producción, transformación, comercialización, incluyendo distribución, reetiquetado, y es el responsable de que sus productos cumplen con los requisitos establecidos en la norma de calidad. Y por tanto deberá establecerse un sistema de autocontrol de las operaciones que se realicen bajo su responsabilidad. Al fin y al cabo, todos los que tienen cochino, todos los que tienen industria son operadores dentro de la norma. A grosso modo, y aunque la división que he hecho no es quizás la más acertada, y aquí hay varias personas que se dedican o que trabajan en la administración, y no es la más acertada dentro de lo que son las divisiones desde el punto de vista de producción y de registros de explotaciones en ganadería, no es la más adecuada en agricultura, pero bueno, podemos distinguir explotaciones con reproductores y explotaciones sin reproductores, ¿no? Dentro de los reproductores pueden ser explotaciones de ciclo completo en el que permiten salida de animales desde lechones hasta animales ya con destino de sacrificio. Hay explotaciones de producciones en las que solamente se producen lechones hasta 23 kilos. Sí es verdad que todo esto cambia según la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que quizás, no sé si la de producción de lechones está contemplada en Extremadura.
Y hay explotaciones de cría y recría, en las que solo se permite, o que la vida final del animal, la salida del animal, se realiza sobre la edad de las 8 o 9 arrobas. En explotaciones sin reproductores, recría y cebo, que son recría de animales para salida a montanera o bien cebarse dentro de la propia explotación, y explotaciones de cebo puro y duro. No me refiero a cebo como alimentación, sino explotaciones de clasificación zoosanitaria, zootécnica, de cebo, en la que podrá ser alimentación de cebo en montanera, cebo de campo o el cebo que todos entendemos con pienso, ¿no? Dentro de las explotaciones con reproductores, una de las obligaciones que tiene el ganadero y que tenemos las entidades de inspección de verificar es el factor racial de los reproductores, ¿no? En ese sentido, hay un cambio muy importante dentro del nuevo Real Decreto. Las razas autorizadas, que hasta ahora podían ser hembras ibéricas calificadas por un prototipo racial, calificadas en base al prototipo racial por las entidades de inspección, deja de existir, esa figura deja de existir. Todas las hembras tienen que ser 100% ibéricas e inscritas en el libro genealógico para la raza porcina ibérica, la de Aceribra. En el caso de los machos pasa exactamente igual, o bien los machos pueden ser o bien 100% ibéricos inscritos en el libro genealógico, o bien 100% duros inscritos en el libro genealógico, o el macho el 50%. Para todos los animales que estuvieran calificados como aptos por una entidad de inspección acreditada, como es el caso nuestro, antes de la entrada en vigor del Real Decreto, se establece un periodo transitorio de 2 años en los cuales esos animales tienen validez dentro de esta norma, de este Real Decreto, pero al cabo de esos 2 años, antes de cumplirse los 2 años, tienen que estar o bien inscritos en la raza porcina ibérica, en el caso de las hembras. El caso de los machos es imposible porque está cerrado, y el caso de los machos duros también está cerrado, con lo cual todas las hembras que estuvieran calificadas tienen un plazo de 2 años para calificarse dentro del libro genealógico de la raza porcina ibérica. Y, por supuesto, todas las nuevas incorporaciones a la explotación, todas las nuevas incorporaciones a la producción de esta explotación deben de ser ya cumpliendo la inscripción en los libros genealógicos de las distintas razas. Para los machos del 50, a día de hoy, todavía no está establecido cómo va a quedar definido. Parece ser que nos van a permitir que sigamos siendo nosotros, las entidades de inspección, los que verifiquemos que ese animal efectivamente procede de madre y padre inscritos en el libro genealógico, madre ibérica y padre duroc, pero aún realmente no sabemos exactamente. Tenemos mandado unos protocolos al Ministerio, tienen que aprobarlo, si seremos nosotros los que identificaremos con una marca comercial, si será el Ministerio el que nos lo suministrará, y lo que sí va a haber es una base de datos con total seguridad que la va a llevar a SICI, y en el cual quedarán registrados todos los machos del 50. Y a SICI podrá hacer inspecciones de manera inopinada, de manera aleatoria, para ver si verdaderamente lo que nosotros hemos dicho que hemos hecho en determinada explotación al dar de alta a un macho del 50 es cierto. Si a lo largo de todos estos años, pues la verdad he tenido la suerte, porque lo considero una suerte tremenda, el poder visitar, creo que el 100% de los sistemas productivos y de las formas productivas del cerdo ibérico en toda España, ¿no? Desde Levante hasta Portugal, pasando por Madrid y Segovia y por un montón de... Barcelona es lo único que sí, que es lo único que no he visitado, donde también tenemos algún cliente, pero no lo he podido visitar. Lo que quiero decir con esto es que igualmente que he visto los sistemas de productivos en distintos sitios, se simultaneaban con diferentes tipos productivos. En algunos sitios eran vacas de leche, cabras para producir quesito, otros para ovejas de lana, ovejas de tal, y en todos evidentemente coincidían en algunas, la vaca tal, en otra explotación, y en casi todos había diferencias, ¿no?, en los sistemas productivos, en la manera de alimentarla, en la manera de cómo pastorearla. Pues por muchos sistemas productivos que haya visto en otro tipo de ganadería, jamás en mi vida podía imaginar la diferencia y las diferentes maneras que se tiene de llegar a un mismo objetivo en un sector productivo como es el del cerdo ibérico. Te encuentras desde las zonas más especializadas con la mayor profesionalización, la mayor tecnificación de todo, a unas explotaciones que cuesta la misma vida, que no se sabe cómo pueden estar animales pariendo tal, en animales en la zona de la Sierra de Cádiz, los alcornocales. O sea, es un sector tan heterogéneo en cuanto a su producción, en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su sistema de alimentación, higiénico-sanitario, de comercialización de tal. A lo que quiero referirme con esto, que exactamente igual que te encuentras este sistema tan heterogéneo y tan distinto en las formas productivas, te la encuentras en las mismas líneas, en las mismas estirpes que conforman el cerdo ibérico. O sea, todos los cerdos ibéricos que estamos viendo aquí, que vamos a ver, son todos cerdos ibéricos inscritos en el libro genealógico, ¿no? Entonces tenemos animales
de capa colorada, que podemos decir capa colorada, el retinto, que es uno de los más extendidos, pero a su vez la estirpe retinta tiene distintas líneas, ¿no? Tanto la línea extremeña con otras, el Silvela, el Villalón, el Valdesequera, el Censira, todos con unas características morfológicas que lo difieren uno de otro. El portugués, que es el Tepeira, el Caldeira, el entrepelado, que es un animal de una talla intermedia, ¿no? Entre el lampiño y el retinto. El torbiscal, que es un animal de una morfología y de una conformación cárnica muchísimo más grande que cualquiera de los anteriores. El lampiño, que es un animal de una conformación minúscula, con un engrasamiento bastante grande, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el dorado gaditano. Vemos que ya hay animales que tú que dices que te cuesta la misma vida pensar que hay muchos que son cerdos ibéricos, ¿no? Son animales completamente rojos, que ahora se está haciendo un programa para intentar salvar y resguardar otra vez esa raza en la que quedan muy pocos individuos. Y aquí tenemos el manchado de jabugo. Realmente, como opinión personal, no concibo un animal que viene con un retrocruzamiento hacia atrás, que viene con cruces con razas inglesas, con razas precoces de cerdo blanco, como el Berkshire y con el Larwhite, esté dentro de una raza porcina, en este caso un libro genealógico de la raza porcina ibérica, que se tenga como algo extraordinario, ¿no? Como algo referente, pues sí, pero en fin, a lo que voy es que todas estas variedades, ya entre sí, dentro de la propia raza 100% ibérico, es diferente, pues imaginemos cuando, además de todo eso, metemos cruces con animales 100% duros, que como he repetido ahora, tienen que estar inscritos dentro del libro genealógico de la raza porcina Duroc, que está dentro de la Asociación Nacional de Porcino Selecto, pues las posibilidades, si a todo esto sumamos el cruce con los cerdos, con los machos del 50%, pues la dispersión de tipo genético y de tipo morfológico y de tipo de producto pues es tremenda, ¿no? Evidentemente lo que se está tendiendo es a que las razas madre, lo que es el citoplasma madre, que es la madre 100% ibérica, tiende a ser lo más uniforme posible, al igual que los cruzamientos, al menos los cruzamientos para cebo intensivo que se hacen con Duroc, también se hacen con unas líneas, con un grado de engrasamiento y un grado digamos, que el dimorfismo y las diferentes fenotipia del producto sea lo menor posible, ¿no? Como comentario, la obligatoriedad, en esto hemos sido nosotros, digamos, muy guerrilleros, por decirlo de alguna manera, hemos estado quejándonos de que la obligatoriedad de que los animales para cruzamiento, los machos duros, tengan que estar en el libro genealógico. Ahora mismo solamente hay, creo que son 5 o 6 empresas que tienen españolas, estamos hablando en España, que estén inscritas en el libro genealógico para la raza porcina del Duroc. ¿Qué ocurre? Queramos o no queramos, va a haber un oligopolio y total, los precios ahora mismo están en torno mínimo 1.500 euros por animal, estamos hablando. Eso es lo mínimo que habla de un Duroc. ¿Qué ocurre? Que además las líneas que se están usando, prácticamente el 100% de las líneas del Duroc que se están usando en el libro, se usan para inseminación artificial, con lo cual no es lo mismo tú tienes un animal que haces montarle en un potro una vez a la semana o a lo mejor cada 10 días o algo así, a tener un animal que estoy haciendo monta natural. Esos animales adquieren al cabo del año y pico, 250, 300 kilos de peso vivo. No hay mal que 100 años duros ni cuerpo que lo resista, pues en este caso igual. No hay hembra que sea capaz de aguantar un macho de esto con esos pesos, ¿no? Además de que él mismo no tiene capacidad de monta natural, que es una de las principales, o si no la principal forma de cubrición que tenemos en nuestra zona, por ejemplo, en todas las zonas tradicionales, ¿no? Nosotros a nivel de ministerio personalmente hemos estado peleando y hasta ahora nos han cerrado todas las posibilidades y lo que hay ahora mismo es esto. Está recurrido, sé que está recurrido por determinadas asociaciones, pero ahora mismo lo que hay es esto. Lo que estuviera calificado vale durante 2 años, pero las nuevas incorporaciones a las explotaciones y tal tiene que ser bajo inscripción en libros genealógicos. Imagino que poco a poco el Ministerio se irá dando cuenta y obligará a que haya más explotaciones donde podamos conseguir reproductores con muchísimo más baratos, ¿no? Bueno, el macho del 50, lo que os he comentado antes, hasta ahora lo que sí sabemos es que parece ser que vamos a seguir verificando nosotros que proceden de madre inscrita en libro genealógico y padre Duroc inscrito en libro genealógico, y no sabemos exactamente cómo quedará la identificación de los mismos. Lo que está ahora mismo calificado, dado de alta en este caso, porque no hay calificación del 50, simplemente verificación de la ascendencia, ¿no? de los padres. Vale durante 2 años. A partir de ahí supongo que lo antes posible intentaremos que esto se clarifique y sepamos cómo tenemos que actuar a partir de entonces con ellos, ¿no? Otro de los
de los puntales fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestras labores de inspección es el determinar la pureza del porcentaje racial de la producción resultante, o sea, de los animales que nacen, ¿no? Porque de ello va a quedar claro y va a quedar definido lo que es el etiquetado y la designación del producto final. Teniendo en cuenta que las hembras única y exclusivamente te permite que sean hembras 100% ibéricas inscritas en el libro genealógico y durante los 2 años que estamos hablando, las que estuvieran calificadas anteriormente por la entidad de inspección, los cruces con el macho del 100% ibérico evidentemente van a dar 100% ibérico, los machos con el 100% duro darán animales del 50% de sangre ibérica y los cruces con animales que tienen un 50% de sangre ibérica darán lugar a animales con un 75% de sangre ibérica. Digamos que el 100% del ibérico 100% es destinado o bien a la disposición al mercado de nuevas hembras reproductoras para venta y sobre todo para aprovechamiento de los cebos de montanera, ¿no? El 50%, el 90% de la producción resultante va destinada a los cebaderos de intensivo y una gran parte, sobre todo la industria de Salamanca, sí prefiere este animal porque tiene mayor rendimiento a nivel de la canal, me refiero lo prefiere también para el cebo de montanera, por su alto rendimiento en la canal, ya que digamos que la industria de Salamanca también es una industria que tiene un gran aprovechamiento de lo que es la parte de chacinería, ¿no? Los machos del 50, igualmente casi el 100% van a ir destinados a aprovechamiento de montaneras y a algo de cebo de campo. Una de las labores que tenemos que realizar es la verificación del autocontrol de la explotación ganadera, ¿no? Vaya por delante que otro de los puntos importantes que ha salido en el nuevo Real Decreto es, no entiendo muy bien qué sentido tiene, pero el decir que debemos de verificar que toda explotación debe estar autorizada para la raza porcina ibérica y sus cruces. Prácticamente yo creo que no habrá ninguna explotación por la zona que no esté autorizada para la misma. Sí es verdad que hay zonas, en las zonas de campiña, en las zonas cerealísticas, donde se han empezado a ver o han empezado a reconvertir explotaciones de cerdo blanco a cerdo ibérico, en las que todavía no se ha hecho el cambio a nivel oficial. A nivel práctico no sé qué interés tiene porque realmente el cambio es prácticamente de inmediato. O sea, en cuanto cámbiame esto a ibérico, te lo van a cambiar. No más que tengas que justificar que tienes una declaración de censo en el que hay ibérico. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos obligación de verificar que es cierto, con lo cual todo ganadero tendrá que solicitar a la Administración que le dé una documentación o aquí en este caso vía cañada por el sistema, el portal agrario que nosotros ocupamos y que nosotros usamos algunas veces como ganaderos, solicitar una declaración de censo en el que aparezca que tenemos autorizada la raza porcina ibérica y sus cruces, porque sí es un punto el que tenemos que verificar en las inspecciones. Como decía, el autocontrol no es más que una herramienta, pero sí es verdad que es la base fundamental de este tipo de normas, ¿no? De todas estas normas de este tipo. Y para nosotros supone el pilar fundamental en el que se sustenta tanto la labor inspectora como la certificadora. No es otra cosa que un registro documental en el que van a ir confluyendo distintos inputs, distintas entradas de información referentes a la actividad que nos estamos realizando. En el caso de ganadería, pues todos si estamos referentes a una explotación en la que hay madre, pues entrarán el tipo de la identificación de los reproductores, las altas, las bajas, las fechas de cubrición, las fechas de parto, todo eso lo que debe de conformar es un registro documental que debe ser evidentemente veraz, debe ser cierto, que debe de ser potente, que debe de dar una fiabilidad a la persona que lo vea, una fiabilidad que le confiera eso, ¿no? Confianza, ¿no? Debe de ser claro, debe ser transparente, lo más transparente posible, de manera que al verlo sepas perfectamente qué es lo que te quiere decir y sobre todo, ya desde el punto de vista ganadero, debe tenerlo en cuenta como un útil de mejora. Un autocontrol bien realizado en una explotación, sea del tipo que sea, incluso, aunque no sea una explotación, una empresa del tipo que sea, si hacemos una evaluación de nuestro trabajo, a lo que nos estamos dedicando, por ahí es por donde podemos ir viendo las carencias y al revés, nuestros éxitos como labor empresarial, nuestra labor en este caso como ganaderos, ¿no? Todo ese sistema, ese registro, será verificado, será auditado, en este caso podemos decir, por la entidad de inspección, en el caso de inspección, y por la entidad de certificación, en el caso de la industria.
Siguiendo un poco adelante con el tema de la labor inspectora, otro de los puntos importantes que hemos hablado es la verificación del factor racial, que ya lo hemos comentado, de la identificación de los reproductores y del censo de los mismos, así como del control de los reproductores no aptos. Se me explico. Nosotros en la llegada a la explotación, una vez verificado el autocontrol, tenemos que confirmar que lo que nos está diciendo el ganadero que hay verdaderamente en la explotación se corresponde con la realidad. Necesitaremos las hojas de inscripción en el libro genealógico para la raza porcina ibérica o la del libro del macho del Duroc, del 100% Duroc, que vendrá reflejado por la Asociación Nacional de Porcinos Selectos, y comprobar que la identificación de esos animales corresponde exactamente con lo que estamos viendo en campo. Aparte de eso, la norma no te impide que tú tengas en tu explotación animales que no cumplan con el prototipo racial o las razas autorizadas como reproductores. O sea, nadie te va a impedir que tú tengas una hembra Duroc o tengas una cochina blanca porque te dé la gana de tenerla, o una vietnamita. Lo que sí, nosotros tenemos que tener un sistema potente que nos permita asegurar que esos animales no intervienen en la producción de animales bajo la norma de calidad, ¿no? Entonces, bueno, cada entidad tiene la suya, nosotros identificamos con crotales, no sé si se ve muy bien, son morados, no aptos, y en definitiva tener un control general de la explotación y saber qué es lo que se está haciendo, en el momento real en la explotación, ¿no? Todos esos controles de identificación, evidentemente, en explotaciones sobre todo muy grandes, se harán mediante muestreo, que vienen establecidos por unas tablas estadísticas determinadas, ¿no? El control reproductivo, que debe de quedar bien reflejado dentro del autocontrol, en el que queda claro las fechas de cubriciones y de partos, los reproductores que intervienen en la cubrición y en el parto, porque de ello van a reflejar, de ello van a determinarse cuál es la raza de la producción resultante, las fechas de destete, la conformación de los lotes de explotación, la raza de los mismos, la identificación y el control de altas y bajas tanto de reproductores como de los animales que van naciendo y muriendo en la explotación. Los lotes de explotación, como definición de lote de explotación, es el conjunto de animales pertenecientes a una explotación ganadera, homogéneos en cuanto a factor racial y edad. La norma te restringe el lote de explotación a una diferencia de edad máximo 30 días entre el mayor y el menor del lote, ¿no? Previo al destete se identificarán con un sistema fiable, seguro, perfectamente legible. Principalmente crotales, no se exige que sea un crotal, pero sí es lo más lógico y lo más usar, porque el tatuaje es completamente, si no imposible, muy imposible de leer en la raza de capa negra, y además es complicado de verificar en el campo, ¿no? Debe de incluir el código de lote de explotación, la identificación o identificación individual. Esa identificación debe ser trazable a lo largo de toda la vida del animal, y caso de que haya una reidentificación, un cambio en la misma, una pérdida, debe quedar reflejo en el autocontrol de la explotación en la que se dé ese caso, ¿no? En el que se produzca. Estas tres actuaciones que hemos estado diciendo hasta ahora prácticamente son exclusivas de las explotaciones que presenten reproductores, por cuanto a lo que estamos hablando es a la producción resultante, ¿no? La frecuencia de evaluación, independientemente del tamaño de la explotación, será de al menos una vez al año. Eso es uno de los cambios que ha habido este año en el nuevo Real Decreto. Sí es cierto que sí se va a obligar a ver todos los animales antes de salir de la explotación, con lo cual habrá explotaciones que con una sola vez al año esté más que cubierta la garantía de que esos animales son los que son y están como están, y habrá explotaciones en las que habrá que ir 3, 4, 5 y hasta 6 veces al año. De las actuaciones que hemos estado hablando, del control reproductivo, de la verificación del factor racial de los reproductores y de la conformación de los lotes de explotación, se podrán ya generar informes de conformidad que van a ir acompañando a los animales en el momento de la salida. Son los informes de conformidad de factor racial y de edad, en el que diremos que tantos animales del factor racial 50% y nacidos entre tal fecha y tal fecha abandonan la explotación con destino, vida a la explotación menganita de tal sitio. Si ya empezamos el otro punto, que era el de la alimentación, teniendo en cuenta que salvando la explotación de producción de lechones y la de cría y recría, en todas las demás se puede llegar a certificar o a inspeccionar lo que es un sistema de alimentación y al final emitir un informe de conformidad que vaya acompañado al animal a sacrificio. Entonces, en todos ellos, en el registro de autocontrol,
quedará registrado lo que son los lotes de alimentación, que no es otra cosa que el conjunto de animales que se encuentran en una misma explotación ganadera homogéneo en cuanto al factor racial y la alimentación y manejo. En ese caso se pueden mezclar animales de más de 30 días de edad. Lo único que tener en cuenta es que toda designación de alimentación conlleva una edad mínima de sacrificio, 10 meses en cebo, 12 meses en cebo de campo y 14 meses en montanera. ¿Qué ocurre si mezclamos animales que tengan una diferencia de edad muy amplia? El más pequeño es el que te va a restringir la salida a sacrificio, con lo cual tampoco interesa, salvo que el pequeño tenga ya una edad suficientemente alta, mezclar animales muy pequeños y muy grandes, porque el pequeño es el que te machaca el primero. No te va a dejar sacar al más viejo. Hasta que no cumpla el pequeño no podrá salir el más viejo tampoco. Se deberá verificar el autocontrol de la explotación. Como veis, en todas las explotaciones, en todo tipo de ganadería, el autocontrol es el pilar fundamental de la inspección, ¿no? La conformación de los lotes de alimentación e in situ, mediante muestreo, se comprobará que hay una correspondencia entre lo que dice el papel y lo que vemos en campo, ¿no? Excepto en montaneras, en los que hay más visitas, en la explotación o en sistemas de explotación y de alimentación, en los que hay más visitas, la frecuencia de evaluación, al igual que en las otras, también será de al menos una vez al año, y las necesarias para ver los animales antes de la salida de la explotación. En explotaciones de cebo, o sea, que no son de ciclo completo, que no se producen los animales ahí, los lotes de alimentación se conformarán en base a lotes de explotación, que es los que decíamos que tenían que tener como máximo 30 días de edad, que vendrán acompañados de un informe de raza y edad. Habrá que verificar que esos animales vienen todos acompañados de un informe de raza y edad acreditado. Pasando ya a ver un poco designaciones de alimentación una a una, basándonos en la primera, el cebo. Al igual, tendremos que verificar los registros de trazabilidad. El ganadero tendrá que tener controlado y verificado y registrado el autocontrol en base a qué ha hecho los lotes de alimentación, en base a qué lotes de explotación. Habrá que comprobar que la alimentación está constituida principalmente por cereales y leguminosas y comprobación que los animales tienen al menos 10 meses en su salida al sacrificio. El punto de crítico de control de la edad, en la inmensa mayoría, o al menos creo que en la inmensa mayoría de las entidades de inspección, va registrado o va potenciado, o digamos que podemos asegurarlo por un filtro que establecemos en lo que son las APIs, las aplicaciones informáticas, de manera que no te permite la salida de ningún animal para sacrificio que tenga menos de 10 meses de edad. Punto nuevo en la norma de calidad, según el Real Decreto, el 414, es que deberá verificarse que los animales de producción de más de 110 kilos de peso que den origen a productos de la designación de cebo deben disponer de una superficie mínima de suelo libre total por animal de 2 metros cuadrados en su fase de cebo. Según el Real Decreto, creo que era el 1135, el de bienestar animal, te obliga que a partir de esos pesos esos kilos de peso vivo, deben de tener los animales. Actualmente, en las normas de bienestar animal te permiten 1 metro por animal. La norma te exige ahora mismo 2 metros. ¿Qué ocurre? Tal y como ha quedado redactado, y por más que hemos dicho que lo cambiaran, no han querido cambiarlo, tal y como estaba redactada la norma, obligaba no a comprobar que esos animales están en 2 metros cuadrados, sino a comprobar que el resto de animales de la explotación no tenían 110 kilos de peso vivo. Es algo un poco absurdo, pero imagina un cebadero con 20.000 plazas en las que tuviera 5.000 animales en 2 metros cuadrados, o sea, en 10.000 metros cuadrados. Yo no tendría que comprobar si esos animales tenían 110 kilos o no. Lo que sí tendría que comprobar es que no había animales de más de 110 kilos en menos de 2 metros cuadrados por animal, con lo cual era auténtica locura. Hemos conseguido que nos aprueben y nos den como válido un sistema, un cálculo de capacidad máxima al año de esas explotaciones. En definitiva, se basa en las curvas de crecimiento, en ganancias medias diarias, hechas de entrada o edad de entrada al cebo, en el censo, la capacidad máxima que tenía autorizada el cebadero y en la superficie libre útil del mismo. Metiendo ese tipo de datos, al final en una tabla Excel, en un programa, te dice la capacidad máxima que puede tener en una foto fija que hagamos del cebadero en el día de hoy, puede haber tantos animales máximos y al año va a poder producir ese cebadero tantos animales. Salvo en explotaciones de todo dentro, todo fuera, en lo que sí el censo va a quedar reducido a la mitad, porque tenemos una explotación en la que tiene una capacidad de 1.000 y se sacan y tienen 1.000 metros cuadrados, mete 1.000, saca 1.000 y mete 1.000, pues ahora va a tener que meter 500, ¿no? Salvo en ese tipo de explotaciones en el que verdaderamente va a haber un cambio, va a haber una disminución al 50%,
Hemos hecho un cálculo estableciendo casi todas las posibilidades que teníamos y todas esos diferentes que tenemos, las diferentes casuísticas, y en torno a un 15% lo que se va a ver reducido la capacidad productiva de un cebadero convencional. No se va a ver reducido en más, porque van a ir haciendo por fase, no van haciendo ocupando la fase de 2 metros cuadrados al 100%, sino van a ir haciendo por fase, entradas de lotes de alimentación parte por parte, con lo cual la merma va a ser en torno a un 15%. Bueno, estos son cebaderos típicos, por aquí por la zona no es muy, o prácticamente imposible por nuestra zona, pero os quedaréis helados un poco con los censos de cebo, cuando veamos un poco por comunidades autónomas después, ¿no? Esos son monstruos de cebadero, en cuanto a tamaño, y bueno, estos son un poco más los convencionales tal, los que se ven por todas las zonas de cebo intensivo de rejilla, que le llaman. En el suelo de slab, suelo con fosa, en placas de hormigón. Bueno, el cebo de campo, que ya estaba contemplado en la anterior norma, no sé, intentaré abstenerme un poco de hacer comentarios más allá de los que son puramente objetivos y dejaré un poco, o por lo menos intentaré que sean lo menos, no sé, me chirría muchas de las cosas que se han hecho en esta norma, ¿no? Y sobre todo me chirría por parte de quien viene. En concreto, el cebo de campo te permite ahora lo que son cebo de campo en explotaciones intensivas y en cebo de campo en explotaciones extensivas. De manera que, aparte de que tenemos que comprobar que la explotación esté dada de alta en los registros de explotaciones intensivas, que no es más que un trámite burocrático que también el ganadero tendrá que solicitar a la administración que se lo dé, o bien sacar, no sé si por cañada se puede sacar, se hará lo mismo, la verificación de los registros de trazabilidad, en el que verificaremos los lotes de alimentación, están registrados en el autocontrol del ganadero y tal, y por qué lotes de explotación están conformados, comprobación que la alimentación está constituida por cereales y leguminosas, perdón, y comprobación que los animales tienen al menos 12 meses de edad, que es uno de los filtros que te exige esta designación de alimentación, que tengan al menos 12 meses al sacrificio. ¿Qué ocurre? Que en el tipo de cebo que veremos después, el cebo extensivo, tenía una densidad máxima de 15 animales por hectárea. Aquí te permite 100 animales por hectárea. Volvemos a lo mismo que hemos visto antes en el cebo. Te decían que los animales de más de 110 kilos de peso vivo tienen que disponer de una superficie al menos de 100 metros cuadrados, lo que equivale a 100 animales por hectárea, en su fase de cebo. Para esto también lo que hemos establecido es un sistema de cálculo en el que nosotros tenemos aquí 3 hectáreas para destinar a cebo de campo. Y el sistema de funcionamiento mío es que entran animales con 30 semanas, con 25 semanas, con 12 semanas. En fin, nos dice un poco más o menos cuál es el sistema. A partir de ahí, metiendo todo ese tipo de datos, nos va a decir la producción máxima anual que tenemos en ese tipo de explotaciones. Podemos considerar que explotaciones de cebo de campo al aire libre sería esta, cumpliendo un poco, en este caso veis más, pero cumpliendo un poco más la densidad, o de este tipo, ¿no? En explotaciones extensivas, como hemos comprobado, como hemos comentado antes, tendrán que estar también declaradas las explotaciones como en el registro de explotaciones extensivas, verificar los 2 puntos que son comunes, o 3 puntos en este caso por la edad, y sí aquí te exige que tengan, que es el sistema, la designación de calidad que había antes en la alimentación de cebo de campo, 15 animales, que era lo que definía el antiguo Real Decreto, 15 animales máximos por hectárea, y 60 días previo al sacrificio. Este es el cebo de campo tradicional que hemos tenido por toda nuestra zona siempre. O sea, los animales que no servían ni para bellota ni para recebo, y eran animales que por lo general se sacrificaban a lo mejor en octubre, noviembre, a primeros de montanera, habían aprovechado la primavera, habían estado todo el verano en el campo y salían a finales de verano, primero de otoño, en primeros de otoño cuando salían para sacrificio. ¿Qué ha ocurrido? La producción, principalmente la designación de calidad o la designación de alimentación de cebo de campo en explotaciones intensivas, ha sido prácticamente un requisito exigido por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por eso digo, muchas veces cuando empezamos a chirriar los dientes, empezamos a criticar ciertos tipos productivos, muchas veces nos tenemos que mirar todos, y en este caso hablando de la Comunidad Autónoma Extremeña, mirarnos un poco el ombligo, porque a mí me parece una aberración que este animal y este sea exactamente lo mismo, pero voy más allá.
cualquier animal que en montanera esté aprovechando la bellota y porque no llegue a alcanzar el peso mínimo de reposición, que ahora veremos cómo es en el montanera, o porque por circunstancias que haya entrado con menos peso tal, o porque él haya tenido algún percance durante el desarrollo de la misma, no pueda calificarse como bellota, va a designarse exactamente igual que este animal. A mí, por lo menos, no me entra en la cabeza, primeramente como ganadero y segundo como evaluador de patrones de calidad, de características de calidad. Ya me he ido y ya lo tenía que decir, ya lo he dicho. Pero bueno, pero que tampoco estamos en familia, tampoco pasa nada porque lo diga, porque dé un poco mi opinión. En cuanto a la verificación de la alimentación en la categoría de bellota, hay algunos puntos que también han cambiado dentro del Real Decreto nuevo, ¿no? Dentro de las visitas que tenemos que realizar, mínimo serán 2. Una tendremos que hacer aforo y entrada. El aforo no es otra cosa que una adecuación de la capacidad productiva de la dehesa y de la carga máxima que pretendemos o que suponemos que va a ser capaz de soportar en cuanto al aprovechamiento de los animales. Todas las entidades tenemos que tener un método de aforo acreditado, que sea más o menos acertado. Además de eso, debemos verificar que la explotación se haya declarada en el registro de parcelas y recintos autorizados, cosa que ya lo llevamos haciendo desde el año 2008, todos los ganaderos deben de haberlo hecho, y si no lo han hecho, que se pongan las pilas, porque en ese sentido sí que se va a hacer lo bastante exhaustivo como para no permitir emisión de informes de explotaciones que no estén declaradas, y o cargadas en capa de montanera del SIPAC, que es una de las cosas que todavía está pendiente en algunas comunidades autónomas y sobre todo en algunas zonas concretas dentro de cada comunidad autónoma. Además de ello, que es uno de los puntos importantes y que entran este año en vigor, el año que viene, se calculará el porcentaje de cobertura arbórea que va a determinar la capacidad máxima. La cobertura arbórea no es otra cosa que, imaginemos que estamos viendo desde un avión una finca determinada y estamos viendo qué porcentaje de suelo está cubierto por las copas de los árboles. Eso es el porcentaje de cobertura arbórea. En base al porcentaje que se establezca, va a tener una capacidad máxima, no quiere decir que esa sea la que te permitan, sino que va a ser la máxima que se va a poder permitir. Como hemos comentado antes, habrá que hacer también la verificación de que los animales que entran en la explotación están identificados de tal manera que están conformados por los distintos lotes de explotación fulanitos que venían con su correspondiente informe de raza y edad, y que los animales tienen un peso de entrada en montanera entre 92 y 115 kilos, que son entre 8 y 10 arrobas. No sé si se ve muy bien porque esto ha sido un pantallazo que lo he sacado del Real Decreto y la verdad es que no sé si se ve bien desde ahí. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, el porcentaje de cobertura arbórea, hasta un 10% te va a permitir un 0,25 animales por hectárea, 15, 0,42, 0,58, 0,75, 0,92, hasta un máximo de 1,25. Actualmente ya está terminada lo que es el informe de cobertura arbórea, prácticamente está hecho todo, creo que son unos 270 y tantos mil recintos SIGPAC los que están ya calculados, no están colgados todavía en el visor SIGPAC, sí está en una base de datos que ya la tiene el Ministerio, se ha ocupado Traxa de hacerlo, cómo no, y realmente no tengo todavía experiencia, he estado con técnicos de Traxa, con ellos, precisamente la semana pasada, pero con otros motivos, y me ha estado comentando que lo tienen ya hecho, pero no tengo la experiencia para comprobar que una finca fulanita, que la conozcamos más o menos para decirte el tipo de explotación, como la que hay por aquí, suponga el 35, el 30 o el 52, no lo sé. Lo que sí que sí, a partir del 35, y mucho me da o quiero pensar que todo lo que sea por nuestra zona va a tener más de un 35%, si no me quedaría muy sorprendido de la imagen mental que yo puedo tener del aire, claro, que no he volado nunca, pero bueno. La segunda visita, por decirlo de alguna manera, que tenemos que hacer mínima a la explotación de la que se está haciendo montanera para la designación de alimentación bellota, habrá que comprobar que no hay suplementación, ya que uno de los requisitos que te exige la bellota es que los animales se alimenten única y exclusivamente con bellota
y con productos de la dehesa, como lo que son la hierba y los pastos naturales, raíces y lo que pueda coger del campo, ¿no? Hay que asegurarse de que los animales se permanezcan en condiciones exigidas un mínimo de 60 días y que los animales repongan 14 kilos, o sea, 46 kilos al mínimo al sacrificio, que son 4 arrobas de reposición, y 14 meses al sacrificio. Esos puntos críticos, esos filtros, esas exigencias, por lo general se hacen en base a las visitas y en cuanto a los filtros dentro de las aplicaciones informáticas de cada entidad. Se debe comprobar que no existen evidencias, dentro de sus procedimientos cada entidad estimará qué es lo que cree conveniente para constatar que existe o que no existe suplementación o evidencia de haber habido suplementación. Y ya digo que las mínimas exigidas en la norma son 2 visitas en montanera. En ese sentido se ha disminuido de 4 que había a 2. Claro que también la capacidad máxima de la dehesa se ha visto reducida de 2, independientemente del tipo de explotación, a 1,25 en el máximo en las mejores condiciones, desde 0,25 a 1,25, con lo cual suponemos que, por un lado, esa disminución por el tema de las restricciones en base a la cobertura arbórea, más el estudio de aforo que realicen las entidades de inspección, que cada vez se va haciendo más exhaustivo y va siendo más exacto, además de las visitas por parte de la administración competente y de ASICI de manera unilateral, y que el propio sector vamos un poco concienciándonos en que la situación actual, la situación vivida anteriormente no es la más idónea para nuestro sistema de funcionamiento, el sistema productivo. Entiendo que más o menos con las 2 visitas podemos estar cubriendo y asegurando que lo que es. Sí es verdad que una vez realizada la segunda visita, si no salen todos los animales, la validez de esa visita tiene 15 días. A los 15 días tendría que volver a ir a la explotación y volver a verificar y a comprobar que las condiciones siguen siendo las que te exige la norma para el cumplimiento de la designación de bellota. Volvemos a lo mismo de antes. No creo que estos animales, por mucho que de esos que hay ahí, que lleven 4 meses en montanera o 3 meses, haya 20 animales que se queden de pico y tengan que salir de cebo de campo, no me parece que sean de la misma calidad que unos animales que, por mucho sol que le haya dado en el lomo, que habría que verlo, vayan a comercializarse bajo la misma designación de calidad. Pero ya es una opinión personal, claro. A grosso modo, eso es la inspección. La certificación, en cuanto a operadores, pues no es lo mismo que la persona física, jurídica, bla, 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 bla. Los distintos operadores dentro de la certificación tenemos los mataderos, que todos tenemos en la mente, las salas de despiece, que todos tenemos en la mente, las industrias cárnicas, que ya son que empiezan ya a elaborar distintos tipos de productos, transformadores, en los que hay loncheadores, los que se hay despiece, los que son deshuesadores, ya distribuidores del tipo mayorista, reetiquetadores tipo, no sé cómo decirte, jamones Badía, comercializadores y almacenistas, que lo que se dedican es únicamente a almacenar productos y después ir repartiéndolos hacia otro tipo, con o sin etiqueta, pero siempre hay una labor comercial entre medias. La base de la certificación, o uno de los puntos fundamentales, los que hemos visto que hay que controlar en matadero, sería la identificación, que es uno de los puntos nuevos que hemos detallado antes, que se han instaurado nuevos por parte de la SICI y que ha dado el visto bueno el Ministerio. Así pues, los animales que se vayan a designar como jamón de 100%, jamón de bellota 100% ibérico, tendrán que llevar un precinto negro. O sea, solamente para los animales de raza 100% ibérica de bellota llevarán un precinto negro. Todo el resto, que sea de bellota, llevará un precinto rojo independientemente del factor racial, sea del 50% o sea del 75%. O sea, bellota 100% ibérico, color negro. Bellota que no sea 100% ibérico, color rojo. El cebo de campo, que es el que hemos referido antes, las tres posibilidades, el que inicialmente era como cebo de campo intensivo, cebo de campo extensivo o las descalificaciones desde bellota, van a llevar un precinto verde. Y el cebo convencional, el cebo como hemos visto, como podemos decir, de rejilla, va a llevar un precinto blanco para jamones y para paletas. Los pesos mínimos de canal, en el caso del 100% ibérico, el peso mínimo de la canal serán unos 108 kilos, y en el que no es 100% ibérico, en el 75% ibérico y el 50% ibérico, serán de 115 kilos a la canal, en todas las designaciones de alimentación, cebo de campo y bellota.
equivalen aproximadamente a unos 12 arrobitas y media aproximadamente en vivo, ¿vale? Todos ellos tendrán que establecer en los mataderos un registro de trazabilidad, que es un documento que se debe transmitir el matadero a la sala de despiece, que es el paso posterior a partir del sacrificio, con la información relativa al producto que cumple con los requisitos que le son de aplicación. O sea, el animal llegará con su certificado de raza, edad y alimentación emitido por la inspectora, saldrá del campo con ese documento y llegará al matadero con esa documentación. El matadero, en base a esa documentación, etiquetará, presentará esas piezas con esa coloración y mandará un registro de trazabilidad a la siguiente fase, que es la sala de despiece. En la sala de despiece se identificarán las piezas ya identificadas, las piezas nobles, por decirlo de alguna manera, y las piezas cárnicas se identificarán con una etiqueta perfectamente legible, con la denominación de venta asignada y que vendrá acorde también al informe de raciedad, que viene referido a su vez en el informe de trazabilidad que le ha mandado el matadero, el registro de trazabilidad. Volverá a emitir un registro de trazabilidad que es el que nos mandará a la siguiente fase de la cadena. Y el documento de expedición de producto conforme, el DEP, que es para la comercialización de la sala de productos frescos. O sea, si de ahí sale ya comercializado de venta hacia una carnicería o hacia otro intermediario, tendrá que llevar un documento como una especie de pasaporte que te refleje, que garantice desde el punto de vista de certificación que todo lo que está ahí realmente es cierto, que es que tiene esas designaciones tanto la raza como la alimentación. En la industria cárnica pasamos ya a lo que es la elaboración puramente dura de lo que son las piezas en cuanto al salado, al adobado en el tema del lomo. Habrá que ver que la verificación de la correcta identificación del producto y la denominación de venta, o sea, que el precintado se ha hecho de acuerdo antes de poder seguir en adelante, ¿no? El marcado de la entrada en salazón, además es un punto importante y es un punto obligatorio a nivel oficial, es el que te va a decir el tiempo mínimo que va a tener el producto, sea jamón o sea paleta. O sea, por ejemplo, en piezas elaboradas de menos de 7 kilos, de jamones de menos de 7 kilos, tendrán que tener un periodo de elaboración, de maduración hasta el producto, hasta que se pueda comercializar, mínimo de 600 días, y para piezas de más de 7 kilos, 730 días. En cuanto a los pesos mínimos del jamón y la paleta elaborada una vez etiquetada, que es uno de los puntos nuevos dentro de tomar en cuenta y tener en cuenta dentro de la nueva norma, que te dice que un jamón dispuesto para la comercialización en el punto final de venta debe de pesar al menos 5,75 en el caso de un jamón 100% ibérico y más de 7 kilos en el caso de un jamón de un guarro del 50% o de un guarro del 75%. Y para las paletas, no sé, a mí me parece un poco, no es poco, pero bueno, 3,7 kilos en el caso del 100% ibérico y 4 kilos en el caso de los ibéricos que no lo sean, del 50% y del 75%. Igualmente hará un registro de trazabilidad para las actividades de maquila y un documento de expedición de producto conforme para la comercialización del producto. Si tenemos en cuenta lo que hablábamos antes, creo que no se ve muy bien, pero bueno, os lo intentaré leer un poco por encima para que lo veáis. La denominación del producto final va a quedar determinado por el tipo de producto, sea jamón, o sea paleta, o sea lomo, por la alimentación y por el porcentaje del factor racial, que es todo lo que hemos ido viendo en la fase de inspección. Así pues, un jamón vendrá como jamón de bellota, que es la alimentación, 100% ibérico, que es el factor racial, 100% ibérico, animales procedentes de madre y padre, 100% ibérico. Hay otro ejemplo, paleta de bellota ibérica. Para todos los animales que no sean 100% ibéricos, la identificación, el etiquetado llevará paleta, por ejemplo, en este caso, lo que es el tipo de producto, jamón, el tipo de alimentación que ha llevado, bellota, y pondrá solamente ibérico, si bien es obligatorio que aparte de poner ibérico, muy cerca de esa denominación de venta y como mínimo tiene que tener el 75% del tamaño de la letra de venta, debe de poner como mención facultativa el porcentaje de factor racial del cerdo del que es. O sea, para que nos quede claro, el jamón de bellota procedente de un cerdo 100% ibérico llevará jamón de bellota 100% ibérico, y el que no sea 100% ibérico solamente pondrá paleta o jamón de bellota, de cerdo de campo, de cerdo, vamos.
ibérico, pero sí aquí abajo tendrá porcentaje de pureza racial, tendrá 50% o 75% ibérico. Además de todo eso, deberá llevar la frase certificado por y el nombre o acrónimo de la entidad de certificación, en este caso, que tenga contratada, sea por C, era por CEU, como cualquier otra de las entidades que están acreditadas. Así pues, otra de las menciones facultativas que, por ejemplo, están reservadas, por decirlo de alguna manera, y son exclusivas del 100% ibérico, es el de pata negra, ¿vale? En ningún etiquetado, aparte de que tú obligues a que tengan la designación del tipo de producto, de la alimentación y del porcentaje de factor racial, tú podrías incorporar pata negra. Solamente está reservado al jamón o paleta de animales 100% ibéricos. Y los términos dehesa o montanera solamente son exclusivos, son reservados para los animales con designación de alimentación bellota, única y exclusivamente. No podrás encontrar ni dehesa ni montanera en ningún otro tipo de producto, sea cebo de campo. Los términos imágenes o silbo reservado, que es uno de los puntos importantes porque son los que van a clarificar el sector y van a evitar mucho del fraude que había antes, es el que no pueda inducir error. O sea, no podemos entender que haya un jamón de cebo y salgan unos animales debajo de una encina o cualquier otro tipo que refleje o dé una idea equivocada de lo que es, ¿no? Y los términos prohibidos, queda prohibida la utilización incompleta de la denominación de venta, y en los términos diferentes o algunos de los términos que lo componen, ¿no? Excepto el tipo de producto, ¿no? En el resto de operadores que habíamos visto, los transformadores, los etiquetadores, los almacenistas, los distribuidores, en todas estas etapas se deberá asegurar la trazabilidad de los productos objeto de la norma, que de manera que puedan relacionarse las piezas o porciones de los productos con el lote del que proceden. De manera que todo al final lo que debe haber es un registro. Si os fijáis, todo al final se trata en un autocontrol y unos registros de trazabilidad, de manera que hacia adelante o hacia atrás todo de una claridad y una veracidad a lo que se está intentando certificar, de manera que al consumidor no le genere la más mínima duda de que lo que está comprando es verdaderamente lo que le está diciendo la etiqueta. Para terminar un poco con todo esto, os traigo bueno, lo que es ahora mismo el censo River. El River es una base de datos a nivel ministerial que además es pública, con lo cual buscándola en la página del Magrama aparecerá y la puede ver cualquiera. Una evolución de lo que, una foto de lo que ha habido este año en el 2013 en cuanto a los cerdos ibéricos, ¿no? La producción de cerdo ibérico. Si hablamos aquí de total en España, en torno a 2 millones de cochinos lo que se han sacrificado, y si cogemos por puntos son unos 300, por designaciones de calidad, 365.000 de bellota, 13.000 de recebo y 35.000 de cebo de campo. Estamos hablando de la campaña inmediatamente anterior a esta, ¿no? Por comunidades ahí tenéis más o menos lo que ha habido en cada sitio. Extremadura, como veis, tenemos 621.000, de los cuales hay 419.000 de cebo. Castilla y León ahora mismo es la comunidad autónoma con mayor número de cerdos de cebo, con 710.000, y prácticamente Andalucía y Extremadura andan a la par en la producción del cerdo de bellota, ¿no? Aproximadamente están casi que iguales. Pero si vemos lo que es la evolución desde el año 2008 al 2013, y vaya por delante que en la columna del 2008, casi con toda seguridad hay un factor de corrección de menos un 15% de esos números, porque se duplicaron muchos datos. Fue el momento en el que entró en vigor el River, y la información que mandábamos nosotros, la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma mandó al Ministerio, a la base de datos del Ministerio del River, en algunos casos se vio duplicada, con lo cual prácticamente en todas las características que están viendo ahí, en todas las celdas, por decirlo de alguna manera, se puede establecer casi un 15% de disminución. O sea, que estaríamos hablando de 3.700.000, 3.800.000 cochinos aproximadamente, es lo que habría de máximo, 3.600.000 y pico más o menos aproximadamente. Esto es lo que había más o menos en el año 2008, ¿no? Desde 4 millones hemos pasado a 2 millones de cochinos. En bellota, calculemos que estaríamos hablando en torno a los 800.000 animales. Estamos hablando de 365.000, este año vamos a estar, calculo, unos 340, 350 aproximadamente lo que se va a producir. El cebo, aunque hubo un bajón importante en el 2009, se ha mantenido
prácticamente en un estado de meseta en la que ha habido un bajón último en el año 2013, ahí seguramente faltarán a lo mejor los últimos datos de sacrificio, con lo cual pues, seguramente esas cifras serán un poco más elevadas. Y lo que sí se ve claramente una disminución de las producciones del ibérico puro, ¿no? Del 517.000 animales hemos pasado a 132.000. Evidentemente porque la producción de bellota, que es donde el ibérico puro tiene su verdaderamente representación, ha disminuido de 903.000 a 365.000. Estamos hablando de que ha disminuido un 60%. Ahí tenía lo que decía antes. Extremadura en el año 2008 producía 1.200.000 cochinos de cebo. Bajó prácticamente al nivel de Castilla y León, en torno a los 900, 800.000 y 700.000 cochinos. Ha ido bajando hasta que estamos hablando de 419.000. Si veis, Castilla y León, que es prácticamente el 90% de la producción de cebo, se sacrifica en Guijuelo y zonas aledañas, se mantiene, ha bajado bajó un poco en el 2009, volvió a subir en el 2011 y más o menos se va manteniendo en esos niveles, entre los 900, 700, 800.000 animales. Lo que quiero que veáis, Andalucía pasa exactamente igual. Andalucía sacrificaba 860.000 cochinos de cebo, que tenemos en mente que el cochino de cebo, porque lo vemos desde un prisma, quizás es lógico, ¿no? Lo vemos desde un prisma un poco más cerrado, lo vemos como que no concebimos que aquí haya cerdos de cebo, que tal, pero que verdaderamente los mayores productores de cerdo de cebo era Extremadura. De cebo puro y duro, del cebo de rejilla que hemos visto con las fosas y tal, ¿no? Entonces, que es bueno hacer un poco de estudio y no llevarnos de la mano todos, porque al final yo me incluyo, los que empezamos a hablar de una cosa y de otra, y al final nos creamos una imagen que realmente no es la verdadera, ¿no? La real del sector, ¿no? En Castilla-La Mancha, prácticamente Toledo, algo en Albacete, es donde más está produciendo el cerdo de cebo, y como veis, lo que tenemos en la comunidad autónoma que tenemos todos en boca, que es Cataluña y Murcia, no aparece ni siquiera. Bueno, creo que aquí viene un dato. Sí. En el año 2013, 87.000 cochinos en Murcia y 66.000 cochinos en Cataluña. Y siempre hablamos del cebo de rejilla y del cebo intensivo en Levante, Murcia, Cataluña. No es así. Lo hay, evidentemente, claro que lo hay. La evolución del número de cerdos de bellota, bueno, pues prácticamente ha sido lo que sabemos, ¿no? De unos números altísimos en el 2008, que estábamos hablando en torno a los 800.000, hemos pasado a lo que estamos hablando ahora mismo, son unos 380.000 animales más o menos aproximadamente. Extremadura ha tenido una caída, pero un poco con menos pendiente que Andalucía, y prácticamente se está situando más o menos de manera regular desde el año 2011. Si me permitís ya como punto un poco final, ¿no? Da un poco ya a modo de reflexión, opinión, por decirlo de alguna manera. Al menos lo que yo creo, que si consideramos el sector ibérico como un potenciador geodemográfico, y me explico, si un sector o una zona, digamos, con una capacidad desde el punto de vista, estoy hablando del punto de vista de ganadería, por supuesto, desde otro creo que tenemos muchísimas más que otros sitios, pero desde el punto de vista de ganadería estamos restringidos en cuanto a la atomización que tiene, en cuanto a la división, que por otro lado me parece fabuloso, ¿no? En cuanto al número de la extensión mínima o máxima de explotaciones, la capacidad de mejora dentro de esas explotaciones en cuanto a diversificación está bastante restringida. Sin embargo, yo considero que el sector ibérico sí puede ser un potenciador tanto de estas zonas como de la demografía de estas zonas, evitar que pueda abandonar las zonas rurales la población venidera, ¿no? Podemos decir de alguna manera, ¿no? Creo que además tiene un alto valor desde el punto de vista ecológico y de ser un sistema de producción integrado dentro de un ecosistema y dentro de unos parámetros, de unos patrones, de unos valores ecológicos que cada vez están más en auge y cada vez están más valorados tanto a nivel
propio, tanto a nivel particular nuestro, nacional y sobre todo a nivel europeo, ¿no? Para mí tiene un valor sociocultural importante, ¿no? Hay un componente cultural, un componente social, un componente histórico asociado a la cría y a la cultura del cerdo ibérico, y no me refiero solo y exclusivamente al sector tradicional que tenemos en mente, sino incluso a todas las zonas cerealísticas en las que se han aprovechado esos recursos naturales por parte de cerdos de cebo. Estamos hablando de Usagre, Bienvenida, en la parte de Olvera, Villamartín en Cádiz, o Fuente de Andalucía, Écija, Carmona, por la zona de Sevilla. Van asociados en muchas zonas, muchos tipos de actividades de otro tipo, pero van asociadas o van, de alguna manera, van relacionadas de una manera más o menos directa o indirecta con el sector ibérico, ¿no? Y, por supuesto, a nivel social hay una corriente, digamos, por decirlo de alguna manera, turística, ¿tal? En cuanto a relacionado con el ibérico, a saber un poco más, a conocer un poco más del tema del ibérico, de las producciones, del sector, ¿no? Y de todo lo que conlleva y lo que va el mundo del ibérico, y que cada vez más va en auge, ¿no? Y, por supuesto, el valor económico, evidentemente, si de lo bonito no se come, ¿no? Si consideramos eso y pienso que somos, como os he comentado antes, un poco más autocríticos, pero autocríticos desde el punto de vista real, desde el punto de vista sincero. Si somos capaces de darnos cuenta y de valorar un poco más qué es lo que hemos estado haciendo mal durante todos estos años, para llegar a estar en la situación que, bueno, creo que poco a poco vamos saliendo de ahí, ¿no? Pero para llegar a estar en esa situación en la que hemos estado, pero además cada uno consigo mismo, no hablando ya incluso propiamente de sectores distintos o dentro del sector de los distintos tipos productivos. Ser autocrítico en ese sentido, ganaremos mucho. No demonizar diferentes sistemas, es lo que estamos hablando. Es absurdo el decir que la culpa de esto es el cerdo de rejilla. Oye, todos tenemos culpa. Debemos aprovechar, posiblemente a nivel de, como he comentado antes, a nivel de tecnificación, de mejoras de producciones, desde el punto de vista de nutrición, de higiene sanitaria, desde el punto de vista de marketing, de promoción alimentaria, de todo ese tipo de marketing a nivel internacional. Debemos aprender mucho de las explotaciones intensivas. Yo siempre he sido un poco reticente de todo ello, pero conforme he ido conociéndolo, y vaya por delante, que particularmente no es un mundo que me atraiga desde el punto de vista ganadero, sí desde el punto de vista más veterinario, pero no como ganadero. Pero sí entiendo que más que luchar contra un gigante que ya está establecido y que creo que debemos de considerar como algo aparte. Estoy hablando ya desde un punto de vista desde el sector, desde la zona que nos ocupa, ¿no? De la zona tradicional. Debemos verlo como un punto aparte, es un sector intensivo que van a acabar siendo integraciones tipo pollo, tipo ternero, y bueno, aprovechar ese tirón que a nivel internacional puede tener el Pozo, puede tener el Campo Frío, puede tener el Navidul, puede tener todo esto, aprovechar eso para colocar un producto que no tiene nada que ver, que es el, digamos, el tradicional y el nuestro de aquí, el de bellota, ¿no? Si, aparte de tener esa autocrítica, tenemos un propósito de enmienda que sea factible, porque tampoco es absurdo que, bueno, venga, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer algo que realmente sea factible de hacer, y creo que en ese sentido sí que hay mucho que podemos hacer por mejorar nosotros mismos en nuestra propia explotación, como a nivel de zona y a nivel de sector ibérico en conjunto, sea intensivo, sea extensivo, sea todo. Si somos capaces de hacer eso, establecemos unos planes de mejora, aprendiendo de todo, ya tenemos, ahora mismo se puede recopilar información de todos lados, información hay en tiempo real en Internet de todo, de las mejoras de producciones, de las mejoras de nutrición, de las mejoras en genética. Si somos capaces de establecer ese sistema, esos planes de mejora coherentes y adaptándolos a nuestras necesidades, y por supuesto exigimos a la administración competente, al Ministerio, a SICI, a las entidades de inspección y de certificación y a nosotros mismos con labores como por ejemplo en esta feria del jamón de aquí de Fuente y en otras como en otro tipo por ahí, clarificar al consumidor qué es un jamón ibérico, qué es un jamón del tipo de cebo, qué es un jamón de tipo de cebo de campo, qué es un jamón 100% ibérico, en fin, que el consumidor final sepa perfectamente qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Y conseguimos una promoción internacional, nacional e internacional, que además yo creo que no es nada complicado, lo único es presionar la promoción de las asociaciones agrarias, a SICI, al Ministerio, que además tenemos muy buena representación, bueno, muy buena representación en las asociaciones agrarias, en ASICI es mejorable.
Pero si somos capaces de presionar por ahí, conseguir que el mercado internacional empiece a tirar, y me consta que cada vez va tirando más del producto ibérico, lo que os pongo ahí, el ibérico más temprano que tarde va a alcanzar la posición que requiere y que tiene y que necesita y que además creo que se merece, ¿no? Y en el caso de la bellota, pues creo que con la producción que tenemos, que está reducida, que además no hay posibilidad de aumentar más allá de un porcentaje que estamos hablando, de un 50%, un 30%, un 40% más, pensad que si, por hacer un cálculo, la producción de jamón ibérico de bellota deshuesado, en un año por otro, anual, es menor que la de caviar. O sea, tú te pones a ver, por eso me refiero que hay muchas veces que hay información que es cuestión de enrear un día de agua que nos salgamos, pues te lías en internet a ver cosas. Y se produce más caviar que jamón ibérico de bellota. O sea, con lo cual, coño, si te vas a una tienda gourmet y ves huevas de salmón, sardinas de no sé cuánto, el kilo sale a 180 y tantos. Pero, hombre, por favor, ¿esto cómo coño puede ser? Y digamos, el jamón nosotros no seamos capaces de venderlo a más de 50 euros loncheado, 60 euros, ¿no? Al final tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Y sintiendo mucho el tostón, daros las gracias por haber aguantado todo esto, la verdad. Bueno, y pese a todo, mañana nos vemos en la caseta, ¿no? Bueno, pues por mi parte eso era todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna tal, bueno, creo que estamos además todos bastante en familia, con lo cual si tenéis alguna duda de alguna cosa en concreto, tenéis algún tipo de... Entiendo que a lo mejor no especialmente técnica, sino algo que se pueda... Sí, sí, Pachi. Como prácticamente todo en esta vida y sobre todo en los tiempos que estamos ahora mismo, una digamos que de las culturas más, o por lo menos que más se recuerdan ahora mismo, es la del egipcio, por la pose, ¿entiendes? Entonces, pues, no es más allá que eso. Aquí hay digamos, que, porque no tiene sentido, Pachi, si somos francos y somos claros y además todos los que estamos hablando un poco somos más profesionales del sector, el tema de diferenciar el cerdo 100% ibérico no es algo más que darle algo más a Ceribe, no es otra cosa. Cuando además el porcentaje de animales que verdaderamente se sacrifican como ibérico puro, como 100% ibérico, va disminuyendo porque el porcentaje de devoluciones de pieza por parte del consumidor va aumentando. El animal 100% ibérico es un animal que sí, que tendrá unas características extraordinarias en mucho de lo que es el buque tal cual, que podamos discutir más o menos, pero bueno, vamos a entender que dentro de eso es un producto exclusivo.
pero es un animal que tiene un porcentaje de grasa, unos rendimientos a la canal que no le merece la pena a nadie, que económicamente a día de hoy no le interesa a nadie. Sí es verdad que tanto la Junta Directiva de ASICI como lo que se ve influenciado, esa Junta Directiva se ve influenciado, es pro ibérico puro, pro 100% ibérico. ¿Se ha querido diferenciar eso? ¿Por qué? Pues porque al final todo es política, igual que se ha hecho lo del tema del Duroc 100% inscrito en libros genealógicos, porque por algún lado tiene que beneficiarse alguien. Entonces, desde el punto de vista práctico hubiese sido lo más lógico diferenciarlo con una buena norma de etiquetado en cuanto tú digas raza 100% ibérico. Eso me refiero. Es a lo que me estoy refiriendo. O sea, que todo fuera rojo la bellota, verde el cebo de campo y blanco el cebo. ¿Qué ocurre? Que si se le está intentando dar algo más al libro genealógico, que me parece bien que se le dé, pero si ya se le ha dado bastante, se le está dando un subvención todos los años, se está dando toda la calificación de todas las hembras reproductoras. El libro va a aumentar en cuanto a calificación de reproductoras, yo calculo que como mínimo en 3 veces, como mínimo, o 3 veces, o 6 veces. Piensa que hay interacciones que estamos hablando de 15, 20.000 hembras. Tienes Ingafood mismo, estamos hablando de por ahí. Si te vas a la Vals, otro chaparrón. Juan Jiménez, estamos hablando de otras 6 o 7.000 cochinas. O sea, que te pones a hablar número y número. Eso son reposiciones semanales, a lo mejor cada mes son 200, 300 cochinas, 230 cochinas. Son barbaridades. O sea, que yo me parece bien que se mantenga, por ejemplo, el tema de la raza ibérica. Por un lado, a mí me quita un problema del medio. A mí económicamente, desde el punto de vista económico puro y duro, como inspectora, la labor de calificación de reproductores me salía lo comido por los servicios, porque yo suministro brutales, tal y cual, a uno le ganaba, a otro me pegaba 5 horas trabajando para poderle calificar 10 cochines, con lo cual lo que le ganaba a uno no me suponía gran eso. Y desde el punto de vista práctico, a mí me quitaba ese San Benito que tenemos encima, todas las entidades de inspección, de que estamos calificando hembras cruzadas como ibéricas. Bueno, pues ya vaya por delante, que la va a llevar el libro genealógico, esa responsabilidad corre por su parte. Yo verificaré que lo que hay es lo que hay. Pero si se le está dando eso y lo que estamos intentando justificar en esta norma es que, o asegurar en esta norma es que tenga al menos un 50%, el producto mínimo de sangre ibérica va a tener un 50%. Pues ya está, pero ya le estás dando al ibérico eso. No metas el Duroc, que es absurdo, porque lo único que está es potenciando el oligopolio y el aumento de precios a precios desorbitados de un macho Duroc que además no nos sirve para el tipo de cruzamiento que hacemos aquí. Y desde luego, bajo mi punto de vista, yo no hubiese diferenciado, pero ya estoy hablando como sentido común, ya no hablo ya como técnico ni como entidad de inspección, como sentido común, diferenciar, porque al final a la larga lo que haces es que tú dices, bueno, y el negro es mejor que el rojo, es un animal ibérico que tiene como mínimo un 50, puede tener un 50 y un 75% ibérico, y que es de bellota, por ejemplo. Es que incluso te digo una cosa, Pachi, es que puede llegar el caso en el que haya personas que el entreverado, digamos, por el veteado que tiene el guarro del 50 no lo tiene el ibérico. O sea, lo que es la infiltración grasa que tiene el guarro cruzado no la tiene el cochino ibérico. El cochino ibérico tiene carne, grasa, carne, grasa, carne, grasa. Extraordinaria, para comértela sola. Pero es así. El patrón del consumidor actual, ¿cuál es? Cada vez consumir menos grasa, por desgracia. Seremos más tontos o menos tontos, pero es tender a comer menos productos con menos grasa. Si tú ves un trozo de tocino y te vienes a cortar una paleta o un jamón y empiezas a sacar tocino porque lo tiene, además un tocino extraordinario, el rendimiento de esa pieza, incluso en peso, dice, coño, es que estoy comprando una cosa, es que no llego, ¿dónde está el músculo, coño? Que no llego. Hay muchas empresas que dejaron de matar ibérico puro porque el índice de devoluciones era altísimo. Claro, tú hablabas con un lineal, tipo Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés, y antes te compraban, las grandes firmas te compraban la producción de un año para otro. Ahora le mandas la producción y cuando la venda te la paga. Y todas las devoluciones que le llegan a él dicen, no, a mí no me la mandes directamente al dueño de la pieza. Entonces, al final tienden a no producir ibérico puro, 100% ibérico, pues la deformación profesional, la deformación de la nomenclatura, a 100% ibérico porque el índice de los rendimientos a la canal y el índice de devolución es más alto. Realmente, yo te digo una cosa, yo el ibérico puro ha crecido, casi si me apuras, ha crecido en número hasta el 2008, a partir del 2008 ha bajado, pero hasta el 2008 ha ido subiendo. Ibérico puro, por aquí en nuestra zona, se veía más bien por la zona de Arroyo o Huelva, donde se veía algo más de ibérico puro. Por aquí prácticamente todo el mundo teníamos cruza el 75, no había cruza el 50.
o al 80, o al 85, pero ibérico puro, puro y duro, había muy poca producción aquí en nuestra zona, no digo Fuente, digo en la zona más o menos esta de por aquí. Algo en Arroyo Molino, donde hay un poquito más, ya para la parte de Arroyo, la parte de, ya cuando te metes en la Sierra de Aracena y bajando para la zona de Paimó, la zona de Andévalo, perdón, donde se veía más el ibérico puro. Ha crecido. Hay una demanda, porque además, es como todo, son productos exclusivos, son productos, bueno, un poco gourmet, y hay el mercado también para eso. Pero diferenciarlo, posiblemente ahí sí estoy contigo. Hubiese quedado bien 3 vitolas, negra, verde y blanca, roja, verde y blanca, me da igual el color, pero 3. Y ahora, lo que sí, si todo al final volvemos a lo mismo, ya podemos poner la vitola que tú le pongas, que como tú no seas capaz de establecer una promoción, clarificar al consumidor y una potente promoción nacional e internacional del producto, es para nada. Aquí tomé un día una tapa con unos amigos que vinieron de Barcelona y pidieron jamón. Y hablando tal y igual, estábamos varios amigos de aquí de Fuente. Bueno, pues sí, no, pero aquí no, aquí el ibérico no hay, aquí lo que hay siempre es pata negra. Me prefiero que no nos confundamos, que el desconocimiento del producto no tenemos que ir a Barcelona, no nos tenemos que ir a Bilbao, que de aquí de Fuente, de Fregenal, de Aracena, de Sevilla, hay mucho desconocimiento de lo que es el cochino y sobre todo los tipos de cochinos que hay. Pues si empezamos por ahí, por supuesto, trasladamos a los mercados de futuro, a los mercados que son más lógicos que vayan a tirar del producto, muchísimo mejor, pero que como no consigamos eso, ya digo que lleve la etiqueta negra, que la roja, que la verde, que la amarilla, lo que hay que promocionar, y si hubiese solucionado así, si se hace una buena promoción en la etiqueta, jamón ibérico de bellota, 100%, 75%, 50%, pero su etiqueta, como tú dices, su vitola negra o su vitola roja, para todos. Yo, en ese sentido, estoy de acuerdo. Lo otro me parece darle una preeminencia a un producto, a una raza, que oye, que para mí tiene eso todo mi respeto, pero que ya la tiene, que le estás dando que todas las madres tienen que ser ibéricas, 100% ibéricas. No sé, vamos, te doy la razón, en ese sentido sí, estoy de acuerdo contigo. No es que te dé la razón, sino que estoy de acuerdo. ¿No? ¿Alguna pregunta? No por nada, sino porque hay mucha gente que es como si aquí nos hablan ahora mismo de barco. Y alguna hora no tenemos ni idea, ¿no? Todo tipo de cosas no se pueden decir en una mesa pública. Pero sí, hablando, lo decía yo, me parece muy bien que si se hace una restricción de ese tipo. Pero a este hombre no le toquen las narices el año que no tenga una bellota. Eso se lo he dicho yo públicamente, tanto a SICI como al Ministerio, a los técnicos del Ministerio. Si tú este señor que tiene bellota este año para 2 cochinos por hectárea, vamos a poner el caso, no va a darle el 1.000.000 de pesetas o los 300.000 o los 10 millones de pesetas que se le va a quedar en el campo o que no lo va a aprovechar de la manera más adecuada, el año que en vez de para 1,25 tenga para 0,3, no vengas a decirle, no, este año 0,3. Ya, entiéndeme, es una idea, ¿no? O sea, que si vamos a establecer un sistema, es decir, una carga máxima, estableciendo por una cobertura arbórea y por un aforo, a lo mejor hubiese sido más práctico aumentar el tiempo de estancia mínima montanera, que hubiese sido muchísimo más razonable, aumentar, ¿cuánto tiene que estar? 80 días, pues 80 días, 90 días, 90 días. Y lo otro, pues establecer, bueno, pues venga, pues máximo 1 por hectárea, máximo 1,25 por hectárea, pero no me toquen las narices tanto el año que tenga menos bellota, porque el año que me ha sobrado bellota por castigo, ¿qué hago? ¿Me vas a pagar tú más esa demasía? Pero ahora mismo lo que hay es esto. O sea, la realidad es que tienes que tener máximo 1,25, 1, 0,42, no sé, no me acuerdo los números, no, pero que sean, lo que te corresponda por tu finca, y a partir de ahí funcionar. Y el año que haya menos bellota, pues intentaremos que se vea lo menos posible. Sí. Todo lo que hemos hablado no se ve potenciado, no se ve secundado por un control intenso, un control exhaustivo en los puntos de venta, lineal del Carrefour, vamos a ir o supermercado de barrio, vaya
sitio ahora y que te exige mantenerlo hasta la fase de restauración. O sea, teóricamente podrías ir a un